Para poner un ejemplo en este sentido, si el reino fuera el cielo, cosa que suelen decir, porque a mí me llama mucha atención, sobre todo algunos sectores, como lograron invertir exactamente lo que dice el Evangelio, lo hicieron por vuelta y lo dieron al revés, ¿no? Entonces los pobres son pobres de espíritu, y que entonces nosotros ahora tenemos que sufrir, pero después vamos a pasar bien, y ahora los pobres van a pasar mal, pero después la van a pasar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual logran que durante toda nuestra existencia nadie se levante contra la injusticia, nadie se levante contra la opresión, etcétera. Cosa que no tiene mucho que ver con lo que hace Jesús, que de hecho es distinto, por eso lo matan, ¿no? Me parece que el tema está fundamentalmente en darse cuenta de que para Jesús vivir el Evangelio, vivir el reino, ser fieles al hermano, a la hermana, es un compromiso. Por eso, digamos, la palabra clave de todo esto es la palabra amor. Entre paréntesis, no se olviden que en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la palabra amor aparece nada más que una sola vez en una larga lista. Cosas que al chico no le deben faltar, ternura, amor, comprensión, bla, 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 bla. La palabra amor en la razón de vivir aparece 106 veces. Se llama militancia. Entonces, quiero decir con esto que de eso se trata el compromiso. Se trata de salir a buscar al otro, y termino con esta imagen. En Israel, en el Israel bíblico, en el Antiguo Testamento sobre todo, se insiste mucho, por ejemplo, en el tema del amor al hermano, pero el hermano en Israel es el otro judío, no se supone que el extranjero, ¿no? En un momento a Jesús le preguntan, esto no sé si es tan histórico o es más creación literaria de Lucas, pero si no le veo me trovato, es decir, es coherente con el pensamiento de Jesús, por eso lo menciono. Un doctor de la ley le va a preguntar, sí, perfecto, hay que amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque la pregunta ¿quién es mi prójimo? En las escuelas rabínicas de la época eran, a ver, ¿cuál es mi prójimo? Este judío, aquel judío, todos los judíos. Y Jesús va a poner como ejemplo un samaritano. La parábola del buen samaritano está en el capítulo 10 de San Lucas, que la quieran ver. Es decir, el samaritano, como les dije, era de este tipo que no se bancaban con los judíos, y por eso muchos judíos elegían ir por el Jordán y no por Samaria, porque ahí van a pasar mal. Jesús va a poner un samaritano como modelo del prójimo. ¿Pero por qué? Y acá viene el punto. Porque el samaritano se compadece al ver un caído. A ver, uno muchas veces escucha en las parroquias, decime Ignacio si no lo escuchamos, pero creo que lo escuchamos todos, ¿no? Decir, no, yo soy una buena persona, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Pero no es eso la cosa, porque una piedra tampoco roba, mata y le hace mal a nadie. La pregunta es si salís a hacer el bien. Entonces, la palabra que pone Jesús es que el samaritano pasa, se compadece y se va a ayudar al caído que estaba medio muerto al borde del camino. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús se la da vuelta y le dice, ¿quién se hizo prójimo? ¿Quién se aproximó al caído? De eso se trata el amor cristiano, para hablar de cristiano. Es decir, la vida cristiana que se mide por el amor, no se mide por el sufrimiento, se mide por el amor al caído, al próximo que está ahí caído, del cual, por otro lado, pasaron un sacerdote y un levita que también era sacerdote y no hicieron nada. Pasó el enemigo e hizo algo. Él fue el próximo. ¿Por qué? Porque se aproximó. Entonces, ¿de qué se trata la vida creyente? Para usar palabras
teólogo de la liberación, John Sobrino, que después aparece en el documento de Aparecida, que las metió, es ser iglesia samaritana. Ser capaces de ser una iglesia samaritana, es decir, una iglesia que se aproxime a los caídos de la historia, a los que están al borde del camino. Eso es militancia evangélica. Para sufrir, no se trata de sufrir. Aparte, Dios no quiere que sufras. A ver, si vas al dentista, generalmente te ponen anestesia. No, yo quiero sufrir, que no me la... ¡Sos un boludo! ¿O no? Sí. Breve. Reitero que ya soy grande, vengo de la década de los 70, recién nacido, mucho antes, que es la primera vez que asisto a una reunión de un intelectual de la iglesia, si se quiere, ¿no? Como uno va a misa y como que escucha la parte más de la fe que la parte histórica. Usted decía que Roma, los romanos iban conquistando territorios y lo que hacían era dejar hacer. Digamos, el único interés que tenían ellos era la recaudación. La pregunta no es una sola, la pregunta es cuánto tuvieron que ver los judíos en la muerte de Jesús, en el hecho que lo hayan tirado, digamos, a los buitres para que se lo coman, y ese revertir el orden social, de cierta forma, que ellos tenían, y esa idea de Dios a su forma, ayudaron, si ayudaron o no un poquito a Roma a tomar la decisión de matarlo, ¿no? Y que fue un revolucionario, sí, fue un revolucionario en vida, digamos, y después por la fe mucho más, porque viene a revertir todo el orden de las cosas de lo que hoy en día los cristianos, pero la mayoría piensa, ¿no? El reino de Dios no debe estar con los poderosos, sino con los pobres. Y un tema, porque ya le dije, vengo de la década de los 70, 60 y pico, yo iba a la iglesia, 14 años tenía, y se hablaba de la guerra en Vietnam. Y ahora era una cosa común, digamos, no era común, se hablaba en ciertos lugares, y nosotros como entretenimiento, digamos, a la iglesia, los sábados a hacer catecismo con los pibitos. Y ahora me tocó vivir de grande, como que esa época pasó, todo lo que viene pasando con Palestina. Me causa pena, mucha pena, como que hasta uno ya está acostumbrado a la calle, a ver al pibito pobre, al pibito drogado, al pibito que nos hace llorar de lástima porque está carente de todo y no siempre uno tiene la posibilidad de ayudarlo. ¿Y qué opinión le merece lo que está pasando en Palestina ahora? Son asesinatos. No se puede decir cuando una persona no tiene con qué defenderse y lo están matando. Y como que veo que la gente está indiferente, como que no podemos hacer nada, que ahora cualquiera puede decir voy a bombardear un país, voy a matar un montón de gente, no valen nada, como si fueran cosas. Y por otro lado vemos por televisión, vamos a ver un perrito que está todo nutrido, que está perfecto, pero por ahí acá estamos revirtiendo un poco el valor de las cosas. Discúlpeme la emoción, me viene trayendo un montón de cosas todo estos días lo que está pasando en Palestina. A ver, punto 1. Yo creo que los judíos no tienen absolutamente nada que ver con el asesinato de Jesús, más allá de que algunos miembros de las autoridades judías habían tenido que ver, es decir, el Sanedrín, pero ya vimos, yo decía que el pueblo judío le servía de escudo a Jesús, precisamente por eso lo tienen que buscar de noche para capturarlo. ¿Por qué? Porque si era por eso el pueblo le servía de escudo, el pueblo judío. El tema es que el Sanedrín, ligado, algunos del Sanedrín, como ni siquiera todos, ligados al poder político, sí tuvieron que ver, es decir, algunos miembros de las autoridades judías tuvieron que ver con la muerte de Jesús al entregarlo a los romanos, con lo cual ya está, una vez que está en manos de los romanos, los judíos nosotros nos fuimos, ya está, listo, está que se desarregla. Por lo tanto, yo lamentablemente en la iglesia ha habido un peligroso antijudaísmo, no digo antisemitismo porque los árabes también son semitas, ha habido un peligroso antijudaísmo que derivó en cosas muy grandes. Los judíos eran los asesinos de Dios. No. Primero que los judíos no, insisto, eran los
las autoridades judías, y ni siquiera todas, porque insisto que hay algunos miembros del Sanedrín, por lo menos por lo que parece en el Evangelio de Juan, que se quejan de esto, de hacer un juicio, porque está prohibido por la Mishnah, la legislación judía, hacer un juicio de noche. El juicio tiene que ser a la luz del día. Sobre lo que pasa en Palestina en particular, yo personalmente no puedo dar muchos datos, aparte creo que él va a hablar unos días y va a poder dar muchos más datos que yo. Yo voy a decir mi opinión en particular. Yo no creo que eso sea un crimen, creo que es un genocidio. Me parece que es mucho más grave. Pero fuera de eso, yo creo que lamentablemente nuestra sociedad se ha acostumbrado a la muerte de los innecesarios. Necesario para la sociedad, por supuesto, de ninguna manera. Un ejemplo concreto. Hay 4 millones de muertos en el Congo y los países cercanos por el coltán los diamantes del oro. 4 millones de muertos en el África subsahariana. ¿Y dónde están esos 4 millones de muertos? ¿Quién reclama? ¿Quién llora a esos muertos por el coltán que lo que nosotros usamos en los celulares o se usa para las computadoras? Nokia es uno de los principales responsables de la guerra, donde han muerto 4 millones de negros. No son negros, no importa. ¿A quién le importan 4 millones de negros? Yo creo que lamentablemente nuestra sociedad se ha habituado a muertes de innecesarios, insisto, muy entre comillas, por favor, nadie piense que estoy diciendo que son innecesarios. Yo personalmente aborrezco una muerte. Lo que pasa es que acá en este caso además está la impunidad de saber que si el día de mañana la sociedad se despertara y reclamara, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta con el veto de los Estados Unidos. Entonces, tienen el genocidio asegurado. Yo personalmente no creo que sean los judíos, creo que es el Estado de Israel y sobre todo un gobierno que me parece a mí que debe tener un problema psicológico muy grave, porque debe ser muy complicado ser judío nazi. Debe ser muy complicado psicológicamente. Pero yo no me animo a opinar mucho más que eso. Espero haber sido más o menos sensato, no sé, más o menos. Allá hay, sí. Agrego una cosita que a mí lo voy a tomar para la predicación de este domingo. Entonces no vamos a misa, ¿verdad? Salió un artículo muy bueno del teólogo John Sobrino, unas palabras que dijo en la universidad que tienen los jesuitas en California, Berkeley, que se puede, en internet se puede acceder a ese artículo, que se llama, el título ahora, frente a la enfermedad, la síntesis, frente a la enfermedad de una civilización de la riqueza que genera enfermedad y muerte en el mundo, el camino de salud es una civilización de la pobreza, entendida la pobreza en esta línea de Jesús, ¿no? Es muy interesante el artículo y creo que tiene que ver con esto, ¿no? La acumulación del capital, la ganancia a todo trapo, digamos, con lo que sea, porque se sabe también que Estados Unidos está vendiendo armas. Le puede ofrecerse a mediar, digamos. Claro. Bueno, sabemos que la ahora mediaron mejor, digamos, están llegando a... No estamos preocupados un mediador que en vez de vendió armas a Croacia y Ecuador y el juez que ella puso un mediador de bola. A mí me parece un artículo interesante de John Sobrino para entender en esta clave este mundo que vivimos y esa utopía de otro mundo posible. Yacuriales, maestro de John Sobrino, decía, no solo posible sino un mundo necesario, ¿no? Necesitamos ir hacia otro lado, digamos, ¿no? En la línea de lo que predicó Jesús. Compañera, ¿puede decirse hoy, con todo lo que hemos escuchado, que Jesús era un militante? Jesús era un militante. A ver, el tema de la palabra militante me parece que es una palabra que es positiva, pero depende de por qué uno milite.
Digo, a ver, el juez Bielsa es un militante de los buitres, o de la... A mí no me gusta buitres, me parece que no son fondos buitres, sino fondos vinchuca, pero bueno, es un tema para... ¿no? Pero, a ver, de ser militante, Macri es un militante del capitalismo neoliberal. Entonces, digo, ser militante es, digo, dedicar las fuerzas, los esfuerzos, dedicar la vida a una causa. Bien. Entonces, lo que importa es la causa. Y Jesús, sin duda, dedicó su vida, sus esfuerzos a la causa del reino. Sin ninguna duda que en ese sentido, entonces, Jesús fue un militante del reino. Pero digo, más, digo, si uno hasta quiere tener un poco de sentido humor, es monotemático, no hablaba de otra cosa que del reino. No, ni un chiste, digo, todo el tiempo hablaba del reino. Entonces, digo, es evidente que Jesús era, digamos, alguien que tenía una... De hecho, inclusive yo creo que no hay cosa de la vida, de la praxis, de las palabras de Jesús que no vayan a interpretarlo en esa clave del reino. Cuando Jesús le dice, devuelvan al César lo que es de César, pero devuelvan a Dios lo que es de Dios, él está diciendo, Dios tiene que reinar, déjense joder. Es decir, sigue siendo el tema del reino en todas partes. Yo creo que sin duda. ¿Es cierto, padre, que Jesús tenía dentro de sus apóstoles algún guerrillero, como por ejemplo a Simón? ¿Es cierto eso? A ver, durante mucho tiempo se sostuvo, porque existió un movimiento que se llamaron los celotes, que la palabra celote viene de celo, son los que por celo a Israel, a la ley de Dios, etc., se levantaron contra Roma. Eso durante la década de los 60, estás hablando de esa época vos, por ejemplo, se solía decir eso. De hecho había un libro muy famoso de un tal Oscar Cullmann que se llamaba Jesús y los revolucionarios de su tiempo, que de hecho ese libro después el padre Carlos Mujica lo actualizó y lo publicó en el diario La Opinión. Estoy hablando del año de esa época, estoy hablando más o menos del año 71, 72, cosa que le causó bastantes problemas a Mujica por haber simplemente repetido y actualizado un poco a la realidad argentina lo que decía este libro de Cullmann. Hoy en general se piensa que los celotes no existían en tiempos de Jesús. Los celotes empiezan a existir más o menos en el año 66, más o menos unos 4 años antes de que los romanos destruyan Jerusalén. En el año 66 empieza una gran guerra de los judíos contra los romanos y los celotes van a ser los grandes impulsores de esta guerra, a pesar de que, como suele pasar con los celotes y como suele pasar con estos grupos que estaban divididos entre ellos, había 3 facciones distintas, ¿no? Así que un pelote interno muy interesante. Pero entonces, digamos que en el grupo de Jesús había gente que pudiera ser crítica del Imperio Romano, etc. Eso era propio de casi todos los judíos. Pero propiamente hablando, que decíamos, en tiempos de Jesús no había, de hecho no hay constancia de actitudes políticamente críticas en este sentido. De hecho, hay algunas referencias a cosas por el estilo, pero fuera de este ambiente, lo que están en, por ejemplo, 50 en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, pero no hay propiamente así un grupo organizado o algo por el estilo tiempo de Jesús. Pero eso era una cosa que sí se decía mucho, digo, en la década de 60, principios de 70. Gracias. Yo tengo 3 preguntas observadas de mi opinión. La primera es cómo los cristianos, que desde hace siglos, por la enseñanza de Jesús, vienen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo se olvidaron de la voluntad de Dios en la tierra, y el reino de Dios en la tierra, y lo mandaron para arriba de las nubes. La segunda pregunta es, hablaste de las deudas, la importancia que tenían las deudas, y la postura de Jesús con las deudas. Hasta donde yo sé, los profetas todos prohibieron la usura. Predicaron la caridad, préstamos sin interés, la ayuda. Y no la usura, te doy uno, devolver 2, 3, 4, 5. E inclusive los préstamos en la cultura de los profetas tienen sus límites. Dios no acepta de ninguna manera que el endeudado sea esclavizado y se le quite su propiedad, su vestimenta, su alimento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? En el transcurso del cristiano, yo sé que
pilar del sistema imperial de hoy, es el tributo que nosotros le pagamos miles de millones de dólares y seguimos debiendo y pagamos intereses y estaremos por generaciones endeudadas hasta que vengan por nuestro territorio. Y el tercer punto que te quería decir es el de Pedro. Pedro, Simón, tiene una espada en Jerusalén cuando capturan a Jesús y la usa muy bien. Pregunta, porque la iglesia después de Santo Tomás, digamos, la iglesia va a legitimizar un grado de violencia en un marco muy específico de la tiranía prolongada y demás, y que de alguna manera, ¿cómo es? Jesús puede decir, da por amor, digamos, da su vida por amor, va a decir, vos sos mi hermano, que vos me matas, ¿no? Pero tal vez, yo corregíme acá vos como teólogo, Jesús no le dice a Pedro que guarda, no es tiempo o directamente está prohibido. Si está prohibida la espada, en todo contexto, yo podía hablar con una persona y le decía, la violencia para restaurar el orden, la violencia justa, la violencia hasta de amor, te diría, en el sentido de que la piedra de David es una piedra de amor y de paz o es una piedra de guerra. ¿Quién lo frena a Goliat en un punto? Si yo puedo condenar esa piedra, como hoy desgraciadamente se condena el puente palestino, que bajo ocupación tira lo que tenga, digamos. O sea, las Naciones Unidas dicen que bajo ocupación la violencia está legitimada, porque ¿cómo haces? La opción cuál es, rendirte, esclavizarte, ¿y dónde llega el reino de Dios? Entonces, si yo, ante la matanza de los míos, desenvaino la espada, bueno, lo último que falta es que me vengan a criticar. Y además, sin pararlo al imperio, o al tanque, o al avión, al dron, o lo que me digan. Esos tres puntos son un poco mi observación, y yo sé que distingo perfectamente cristianos que toman a Jesús como un liberador de los pueblos contra el imperio. Inclusive bien dijiste que el samaritano es el próximo porque se aproxima. Y el otro, el opio del pueblo, que bueno, toda religión es el mejor opio y es el mejor despertador si es profética. Ahora, si está manipulado por el imperio, es el mejor soporífero, digamos, para cualquier sociedad. A ver, creo que en el fondo son dos cosas genéricamente. La primera y la segunda me parece que más bien qué pasó. No qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó con ¿Qué llama la atención ese rezo del Padre Nuestro? No, sí, claro, sí, para que quede claro, el Padre Nuestro cuando dice venga tu reino, lo que está diciendo es lo mismo que dice después, hágase tu voluntad en la tierra, como si se hace en el cielo, ¿no? Sí, bueno, hagámosla aquí. Yo creo que, a ver, a lo largo de la historia, en la iglesia, yo voy a hablar de la iglesia, no me animo a hablar del Islam, no me animo a hablar de Israel, no me animo a hablar de otros grupos, hablo de la iglesia, voy a buscarlo de mis pecados o de los pecados de mis hermanos. Como suele pasar, es normal, en todo caminar, uno en el camino se agrega abrojos, polvo, espinas, de todo. Y cada tanto hay que parar para sacárselas. Yo creo que la iglesia a veces ha habido buenas oportunidades para sacarse las espinas, a veces las han sacado y otras veces no. U otras veces se han sacado las espinas y después vino Juan Pablo II y la volvió a poner. Pero importa, solo te bajo. El Concilio Vaticano II, todo eso es una metáfora. Bien, quiero decir, creo que a lo largo de la historia a veces ha habido ese tipo de cosas, ha habido grandes personajes. También es cierto que a lo largo de la historia, en una cosa tan grande como la iglesia, a veces ha habido unos y otros. El ejemplo, bien que lo manejarás mucho mejor que yo, el ejemplo de las cruzadas por un lado y de Francisco por el otro, es decir, creo que es lo opuesto en la misma institución. Lo interesante es que Francisco llegó a los altares entre las cruzadas, ¿no? Por lo menos es un buen acto de autocrítica, ¿no? Si Francisco, así ustedes saben, fue directamente allí a Palestina a hablar, ¿no? Y volvió, no lo mataron, no se lo comieron crudo, se comían los chicos crudos, ¿sabían? ¿No? Ahora, ¿qué pasó? Yo creo que eso ha pasado, pasó y pasará, lamentablemente, que en nuestra historia se nos van pegando cosas que también tienen que ver a veces más con el ambiente que con el sueño de Jesús, con el proyecto de Jesús. Digo, lo que decís de la usura es absolutamente cierto, es más, directamente
directamente dice, vos prestás y si durante un tiempo el tipo ya no te puede pagar, la deuda queda condonada. ¡Pará! Así, Dios pagó. ¿Cómo que Dios pagó? Dios pagó. Ya. Y listo. Si no te gusta, ¿no? Todo ese tipo de... Si no te puede volver el préstamo, no te puede volver, Dios pagó. Listo. Después de un tiempo, de trabajo, de comer, Dios pagó. Entonces, todo ese tipo de cosas son evidentemente un hecho concreto que en la Iglesia se han ido pegando el cinto, todo ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que es bueno muchas veces tratar de mirar cuáles son esas cosas que se nos han pegado, si dónde está la espina. Porque ¿viste? A lo mejor lo que haces es sacarte un poquito de afuera y la espina quedó adentro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una espina que tardamos mucho en sacarnos y que cada tanto todavía tiene amagos de volver es la filosofía griega. En concreto, la Iglesia obviamente se iba a encarnar. Si el mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje de Mahoma, el mensaje de todos, se tiene que encarnar en algún proyecto. Y por supuesto que ese proyecto además va a tener 1237 defectos, obviamente. Entonces, el proyecto de Jesús en la Iglesia se encarna en el mundo romano, en el mundo griego, la filosofía, la cultura griega. Pero la cultura griega, que en su momento no podía ser de otra manera, porque nosotros tenemos una lengua, tenemos una cultura, etc., cuando fue pasando el tiempo, esa cultura griega fue heredera, responsable de que en la Iglesia, por ejemplo, el machismo de la Iglesia. El machismo de la Iglesia es griego hasta por donde lo viene, porque no es bíblico. No es bíblico el machismo. La importancia que le da la Iglesia a la verdad y de la Inquisición, por ejemplo, no tiene nada que ver. Para la Biblia la verdad es fidelidad. Para la verdad la Biblia es lealtad. Para la Biblia la verdad es peronismo, es lealtad. Es decir, me parece que hay una pila de esas cosas que hoy somos herederos de la filosofía griega y que en su momento era razonable, era comprensible, pero que hoy forman parte más bien de una espina que la tenemos muy metida y a veces es muy difícil sacársela. Y entonces eso tiene que ver también, por ejemplo, con el dualismo, etc. El dualismo que es esto de cielo-tierra, ¿no? El dualismo antropológico, dualismo escatológico, todo lo que ustedes quieran. Todos esos dualismos son herencia de la filosofía griega, me parece. Entonces yo creo que, digamos, para ir al fondo, al corazón de la cuestión, ¿no? Más allá de este caso concreto de usura o lo que fuere, ¿no? Porque estoy seguro que Singer, Griesa y Pollack y todos estos tipos son seguros que son cristianos todos, apostaría. No, Singer es judío. Pero igual, los judíos, digo, yo lo estaba la misma. de Sanedrín. Sí. Ahora, fuera de todo esto, el otro tema es, con respecto al tema de la violencia, es todo un tema complicado, ¿no? En concreto, vos decís, Pedro usó la espada. Esto es una lectura que está en el Evangelio de Juan, solo el Evangelio de Juan, así que habría que ver si Juan, no, insisto, los evangelios, esto no lo dije, pero lo di por supuesto, los evangelios son una predicación, y entonces al ser una predicación están destacando algo que quieren predicarle a sus comunidades. Sería un error pensar que es una mentira porque no haya ocurrido algo. Es decir, sería lo mismo que decir que José Hernández es un mentiroso porque Martín Fierro no existió. No, José Hernández es un poeta. Punto. Entonces, digamos, acá hay una predicación, pero habría que ver el hecho histórico en sí. Es probable que alguno de los del grupo de Jesús, por lo menos, y no sería improbable que haya sido Pedro, que tiene toda la pinta, es un tipo muy calentón, meter la pata cada vez que habla. Pedro se haya hecho algo por el estilo. Con respecto a al tema de la violencia, es interesante, Jesús deja algunos elementos claros en los evangelios y después la teología misma también ha ido avanzando. Pues Tomás no tiene la última palabra en la iglesia, gracias a Dios, ¿no? De hecho, por ejemplo, es muy interesante una carta pastoral, la cuarta carta pastoral que escribió Monseñor Romero sobre la violencia en El Salvador. Ustedes saben que Romero, el arzobispo de El Salvador, fue asesinado por los paramilitares en una cosa muy interesante de pensar y de analizar. Y Romero escribió una carta pastoral sobre la